Bienvenidos a una cápsula muy especial de los indies de la NFL. Bienvenidos a este programa donde vamos a conocer una intrahistoria que para mí me parece fascinante y la verdad es que tenía muchas ganas de hablar de ella. Y para ello ha venido, para que lo comentemos todos juntos, ha venido Carlos. Muy buenas, Carlos. Hola Alex, ¿qué tal? Hola Indix. Pues con muchas ganas de esta cápsula y de charlar con este amigo más que invitado que tenemos hoy aquí con nosotros. Exacto, porque no es un invitado, es un amigo y la verdad es que le tenemos mucho cariño. Y ha venido Hugo. Muy buenas, Hugo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, amigos? Habéis dicho bien, claro, soy un amigo y uno más del proyecto. Y tanto. No estoy aquí todo lo que me gustaría, todo lo que puedo, pero ya sabéis que os llevo en el corazoncito y que estoy en el alma siempre, aunque no pueda estar siempre aquí delante. Y yo encantado de estar aquí y de Y, compartir esta experiencia con vosotros. porque es una pasada lo que vamos a contar hoy en esta cápsula. Y seguramente yo aquí intentando mantener un poco de misterio, pero muchos habrán leído la descripción del programa y sabrán de qué va. Yo aquí haciéndome el interesante. Pero bueno, como ya sabéis, Hugo es el primero en hacer un pick. O sea, el primero en muchísimo, bueno, de la historia, podemos decir de la historia, de aficionado de la NFL, en hacer un pick del draft. Bueno, en España sí. Sí, perdón, Eh, sí. el primer aficionado español que ha tenido el honor de anunciar un pick del draft desde España. El año anterior lo hizo Fernando Torres, pero me siento un privilegiado y un afortunado porque sí es la primera vez que han contado con una persona, un seguidor. Yo soy un seguidor, un afortunado seguidor que ha podido anunciar un pick del equipo de sus amores, en este caso de los Miami Dolphins. Todo el mundo sabe que soy de los Dolphins, desde mi país, porque como todo el mundo sabe, los Dolphins van a venir a jugar a España al Santiago Bernabéu y ellos querían que desde aquí se anunciara una selección del draft de este 2025. Y es lo que decimos, tenemos la suerte de que nuestro amigo ha sido él el que ha dado ese pick, el número 143, y estamos pues encantados, ¿verdad, Carlos? Pues yo creo que como él todavía estamos asimilándolo porque yo lo estaba viendo aún en la tele cuando nos dijeron que venía, que ya llegaba la hora. Y aún estaba viendo a Hugo en la tele con la Plaza Mayor de fondo anunciando el pick de los Dolphins y era como que no me lo creía. Decía, es que no puede ser, esto debe ser un montaje y estaba todavía alucinando. Y ahora ya que lo vamos asimilando un poco, pues bueno, queríamos saber un poquito más sobre cómo es la intrahistoria de esta llamada, de este contacto que tienen los Dolphins contigo y cómo se fraguó todo, cómo empezó, cómo prendió la mecha de esta noticia, de esta notición que al final fructificó con el pick de los Dolphins. Pues la verdad que fue todo muy rápido e inesperado, ¿eh? Los Dolphins hacen todo así, ya. No hay mucho tiempo para reaccionar. De hecho, yo ese sábado trabajaba y me tuve que cambiar turnos de trabajo, que desde aquí agradezco a mis compañeros de trabajo, porque tuve que cambiarle a un compañero el turno para poder estar en Madrid. Voy a resumir muy brevemente porque en realidad esto es como un proceso culminante que va a acabar en el Bernabéu, pero para el que no sepa un poco toda la historia de cómo llegan los Dolphins a Madrid, el 15 de diciembre del 2021 los Dolphins reciben o son agraciados con los derechos de marketing internacional en España. Entonces, desde ese momento, el equipo, el staff de los Dolphins, por aquel entonces Jason Jenkins, empieza a hacer como un barrido, un poco de mercado, por así decirlo, o de un poco a hacer un scout de qué tipo de afición hay en España, ¿no? Y a mediados del 2022 contactan conmigo por redes sociales porque les gustaba lo que yo publicaba, veían que publicaba muchas cosas de los Dolphins y en ese momento me dicen que van a enfocarse a, a aumentar un poco el contenido de los Dolphins en redes sociales en castellano, que no tenían mucho contenido, era solo en inglés, y me piden que haga un podcast oficial que está colgado todavía, se puede ver en la página web de los Dolphins en castellano. Estoy 2 años haciendo ese podcast, eh, yo encantado de la vida, yo alucinando, porque en aquel entonces, claro, que el equipo de tus amores te diga que quiere
hacer un podcast, que creen que lo mejor es que sea un fan del equipo en este país al que va a venir el que lo haga, pues alucinando. Esa situación llega a un punto cambiante esta temporada porque a los Dolphins, además de España, les dan otros países de habla latina, les dan México, Argentina, varios países de habla hispana, entonces cambian un poco su estrategia. Ya no necesitan solo un podcast centrado en España y no van a hacer un podcast en castellano en cada país. Entonces ese podcast cesa y yo termino mi relación con los Miami Dolphins encantadísimo. Sigo siendo el mismo fan, yo vuelvo a mi podcast que es Mundo Dolphins, con mis amigos, estoy con Javi y con Santos, gente maravillosa y ya está. Y cuando se anuncia que la NFL viene a España y que van a ser los Dolphins, las personas nuevas encargadas de la estrategia ahora internacional en España, porque Jason Jenkins falleció, vuelven a contactar conmigo a través de redes sociales, porque además saben que he creado un club de fans oficial, que ellos me lo han aceptado como oficial, está aceptado oficial por la franquicia, y nos invitan a todos los seguidores españoles a una fiesta en Madrid que se realizó en febrero para el anuncio del partido, de que los iban a ser como locales. Esa fiesta fue absolutamente increíble. Los seguidores de los Dolphins que fuimos unos cuantos, nos sentimos súper halagados porque la gente que vino, Felipe Formiga, que es el responsable de esta estrategia internacional, y Prisumate, que es una CEO de los Miami Dolphins, tuvieron un carácter absolutamente cercano y nos agradecieron todo el apoyo que les estábamos dando desde España, con nuestro club de fans, y cómo la gente de España mostraba mucha pasión por los Dolphins. Ellos se volvieron a Estados Unidos y esto era un poco por poner en contexto cómo llegamos a lo del draft, perdón, y para que la gente lo entienda. Y entonces yo, 10 días antes del draft, vuelven a contactar conmigo y me dicen, Hugo, hemos pensado que nos haría muchísima ilusión que tú, con más gente del Dolphin Club España, anunciarais el sábado desde Madrid un pick del draft. Yo cuando leí esto en el móvil me temblaron las piernas, las canillas y el móvil casi se me cae al suelo. Bueno, entonces claro, les dije que para nosotros era un orgullo inmenso y que por supuesto que el Dolphin Club España iba a estar allí apoyando a los Dolphins y anunciando ese pick del draft porque era un honor enorme. Entonces me dijeron, bueno, dime, dice, no podrán ser muchas personas porque no van a caber, fue mucho secretismo al principio, no van a caber muchas personas, ya te daré más datos. Entonces yo le dije que vale, que digo, pues puedo llevar a las que tú me digas. Y ahí se quedó un poco la cosa. La historia es que yo creo que ellos tenían en mente, porque esto se ha focalizado mucho en mí, pero yo quiero decir que los Dolphins sí que querían que yo leyera el anuncio porque yo soy como una cara más visible que ellos tienen desde el inicio, pero no querían que solo fuera yo. Ellos desde un primer momento, y esto lo quiero dejar claro, querían que fuera yo el que leyera, pero con más gente del Dolphin Club España, porque su idea inicial era que el anuncio fuera en otra localización, que al final no pudo ser, no sé en cuál, porque pues como ese día era también la final de la Copa del Rey, muchos sitios de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid les debió de poner muchas trabas. Como al final hubo que hacerlo en otro sitio, en la Plaza Mayor, en un balcón muy pequeño, solo cabía yo o una persona con la mascota, como se vio en directo. Pero a pesar de todo esto, la franquicia invitó a más gente del Dolphin Club España que vieron todo lo que pasó detrás de las cámaras. O sea, esto quiero dejarlo claro, que no lo focalizaron en mí, porque desde el primer momento los Dolphins dijeron que querían que yo como presidente y que los miembros del Dolphin Club España, porque la idea original era que ellos estuvieran detrás con la bandera animando Fins up, go Fins, como hemos visto otros vídeos, ¿vale? Entonces así surgió todo, surgió una semana antes, dijimos que sí y luego 4 o 5 días antes ya me fueron dando pequeñas pistas hasta el momento final. A mí, Hugo, me estás contando esta historia y me imagino a aficionados de los Dolphins con las banderas y de fondo el Bernabéu, que es el sitio donde se va a jugar el partido.
Pero aún así, si, no sé si sería el sitio elegido de inicio, pero a mí la panorámica de la Plaza Mayor de fondo me pareció un escenario casi, casi inmejorable, ¿eh? Era muy Eh, chulo. sí, no, la verdad que era impresionante y las vistas fantásticas. Y el sitio donde estábamos, que era la casa de la panadería o el café, ahora no recuerdo si era casa o café, que me perdonen los de Madrid, era increíble. Creo, esto tampoco lo tengo confirmado, que una de las primeras ideas que se barajó era que estuviera la Cibeles detrás. Pero claro, como era la final, yo creo que eso se lo cortaron enseguida. Porque como están asociados a Real Madrid, la imagen del Madrid, querían que saliera la Cibeles, que es donde celebra el Real Madrid sus triunfos, pero el ayuntamiento les debió de poner muchas trabas, aunque fuera a montar un set tan pequeñito como el... Bueno, a lo tonto no es tan pequeñito. Pero esto tampoco lo tengo confirmado, ¿eh? Porque a mí me dijeron que luego habían tenido que cambiar la localización y que variaba un poco el plan, pero aún así la gente del Dolphin Club España estuvo allí conmigo, acompañándome y viendo cómo era todo el proceso ese de elección del draft en directo desde la Plaza Mayor. Pero bueno, vamos a ver una cosa. Cuando llegas allí, ¿sabes? Que algo me has contado, que es las primeras impresiones de verte allí ya rodeado, preparado. ¿Cómo lo viviste? Bueno, pues cuando llegué allí empecé a ser consciente de a dónde iba. Porque claro, tú estás en tu casa, yo en mi caso en Zaragoza, tan tranquilo, tan emocionado. Llego a Madrid, llego a la Plaza Mayor con mi uniforme tan característico con ese color aqua de los Miami Dolphins y nada más que aparezco en la Plaza Mayor, claro, te das cuenta que estás jugando en otra liga. Vienen a presentarse 7 personas, me rodean 2 fotógrafos, 3 cámaras de televisión, me empiezan a grabar, la gente empieza a mirar, yo muriéndome de la vergüenza, diciendo, tierra, trágame, ¿dónde me he metido? Yo soy una persona normal, no soy actor, periodista, yo no estoy preparado para esto. Me empezaron a pedir que hiciera tomas, que andara entrando en la Plaza Mayor, que hiciera poses con la camiseta de los Dolphins. La gente miraba como si yo fuera un actor de Hollywood y entonces empecé a pensar, tierra, trágame, pero que solo tengo que decir 2 frases. Y me empezaron a presentar gente y claro, yo dije, vamos a ver si son 30 segundos de vídeo, ¿cómo será el rodaje de una película? Porque madre mía, la cantidad de gente que había allí y empecé a ser un poco consciente de la responsabilidad que estaba asumiendo, porque claro, te lo dicen en tu casa y te animas, pero, pero dije, ¡ay Dios, cómo salga mal! Empecé un poco, el demonio empezó a surgir ahí en mi cabecita, ¡ay Dios, como lo hagas mal! Te va a estar mirando todo el mundo, todo Estados Unidos, y me entraron allí todos los nervios de golpe, pero bueno, muy contento, la verdad. Y tú, en algún momento, Hugo, desde que tú cierras la puerta de casa camino a Madrid, ¿tú te planteas en algún momento el decir, pero yo, ¿por qué demonios me he metido en esta historia? Con lo gusto que estaría viéndolo en casa, que lo hiciera otro, ¿tú te lo planteas o siempre No. tienes el sentimiento positivo de sí, lo tengo que hacer, quiero hacerlo? No te entra porque yo me pongo en tu situación y en algún momento diría, yo no sé por qué vengo aquí, me hubiera quedado en el sofá de casa, viéndolo tranquilo. Pues no, la verdad que nunca No, no. me lo planteé. Siempre pensé que era una oportunidad única, que era un regalo en realidad para mí y para todos los seguidores españoles. Tengo que decir también que la gente de los Dolphins de España, nuestro grupo, el Dolphin Club España, mis amigos, la gente que hemos formado el Dolphin Club España son hermanos casi para mí. Ellos me animaron un montón, me dijeron, mejor representación que tú no vamos a tener, tienes que ser tú, no puedes perder esta oportunidad. Entonces me apoyaron y me animaron tanto que jamás miré atrás. Desde que salí de Zaragoza, jamás miré atrás y nunca me lo planteé. Solo que eso, llegar a Madrid y con todo ese equipo tan profesional, tú te ves allí que, claro, vas de tu casa con tu camiseta de los Dolphins, con tu emoción y tu ilusión, tu verdad, como digo yo, pero con tu cero profesionalidad, pues es bastante imponente, la verdad. Pero bueno, muy contento. Eso sí, sí que es verdad. Entonces,
Tú llegas, te recogen de toda esa gente, te empiezan a hacer fotos, te empiezan a hacer poses, estar allí entre toda la gente, seguramente todo el mundo mirando quién es ese señor que le están haciendo fotos. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hacen? Te llevan para adentro, te empiezan a preparar, porque aquí es cuando empieza ya la chicha de verdad, ¿no? A partir de allí, bueno, primero vinieron en total, pues yo calculo unas 12 personas, como todo el equipo artístico, luces, estuvimos eso haciendo fotos. Luego llegó personal de los Miami Dolphins, una persona y la mascota oficial de los Dolphins, que había viajado de Estados Unidos. Estuvimos también haciendo fotos con la mascota y estuvimos saludando a la gente por la Plaza Mayor, haciendo vídeos. Estuvimos incluso bailando con unas despedidas de soltera, haciendo fotos, saludando, porque la mascota es muy profesional, saludando a todos los niños que pasaban y se paraban con ella y haciéndonos fotos con ella. Y ya profesionalidad absoluta a las 6, desde el momento en el que empezaba el draft, estábamos puestos en el balcón con toda la prueba de luz y sonido hecha, porque aunque teníamos en la cabeza que nuestro pick era el 143, sabemos que el draft es una cosa viva, que los Dolphins pueden subir, pueden tradear en cualquier momento y pueden cambiar de opinión y pedirme que anunciara otro pick del draft. Entonces estábamos ya allí preparados y desde las 6 hasta las 8 estuvimos más o menos allí de pie y me volvieron a poner nervioso porque yo más tenía preparado lo que iba a decir, porque también estaba como más o menos aprobado por la franquicia, no dejan nada a la improvisación y querían que dijera como la entradilla antes de la selección. Lo ensayé un par de veces, querían ver un poco mi nivel de inglés, la mascota me dijo que se entendía perfectamente y luego había una persona que era como un enlace entre los Dolphins y NFL Europa que me insistió, nos han insistido mucho desde ESPN, NFL, que tenemos que ensayar nombres posibles porque es muy importante que el nombre elegido se entienda bien en todo el mundo, que ha habido otras veces problemas con estos picks internacionales y estuvimos ensayando nombres raros y entonces cuando alguno no me salía muy bien me volví a poner nervioso y digo, ya verás, como no podían elegir a Pepe Fernández, sino que van a elegir a Tua Tango Bailoa, van a elegir, dije, bueno, menos mal que en segunda ronda han elegido a Jona Sabayanea, que ya me he quitado a uno difícil porque me volví a poner nervioso con el tema de la pronunciación y yo decía, oye, ¿se están dando cuenta que yo no soy angloparlante? Digo, esto se tiene que valorar también, ¿no? Si los Dolphins ya han escrito el nombre en una tarjetita o en algo, yo qué sé. Ya saben a quién han elegido, qué más da que yo lo diga mal, pero bueno, son momentos de nervios, claro. Luego hacíamos ensayos de cómo iba a ser el directo y en un ensayo también me trabé un poco y claro, pues dices, por Dios, que no me pase esto cuando me esté viendo todo Estados Unidos. Entonces, muchos nervios, pero bueno, con mucha emoción. Porque al final tuviste suerte, el nombre no fue excesivamente difícil dentro de lo que cabe para los nombres que hay. Pero yo querría saber, Hugo, ¿cuánto tiempo antes te dan a ti la tarjetita o te dicen el nombre que tienes que decir, si te da tiempo para ensayar o tienes ahí 30 segundos o 15 minutos? ¿Eso cómo lo vives ese ratito desde que te lo dicen hasta que lo tienes que decir? Esto es otra cosa muy curiosa porque como... Bueno, el nombre a mí me lo dicen unos 35 segundos antes de salir en directo, ¿vale? Y de hecho había una persona que era el enlace entre la NFL y los Dolphins que me lo dijo y me lo repitió como 4 o 5 veces por el tema de la pronunciación. Entonces me dijo, Jordan Phillips, defensive tackle, Maryland. Jordan Phillips, defensive tackle, Maryland. Jordan Phillips, defensive tackle, Maryland. Así hasta que salíamos al directo. Y yo le decía, tranquilo, que yo veo college y ya sé quién es. O sea, les decía, en ese sentido, tranquilo, que ya sé que juega en la Universidad de Maryland, que es defensive tackle. Los Dolphins draftearon otro Jordan Phillips, defensive tackle, hace mucho tiempo, en segunda ronda de la Universidad de Oklahoma. O sea, les dije, yo tengo un cierto conocimiento, más o menos eso me libra. Entonces, el tema de la tarjeta, como no da tiempo a escribirlo, pues la tarjeta es más un poco de cara a la galería, que esto fue como uno de los mitos que se me cayó a mí durante esa grabación.
porque yo pensaba que me iban a dar una tarjeta oficiosa con su nombre y tal. Entonces, como no daba tiempo, y yo luego, después de decir el nombre, iba a hacer bien, iba a saltar de alegría, para que no se viera en blanco, en la tarjeta había escrito otra cosa. Otra cosa que no voy a desvelar por... Y entonces el director artístico de todo esto tenía miedo a que yo, al mirar la tarjeta con los nervios del momento, en vez de decir Jordan Phillips, Defensive Tackle, Maryland, dijera el nombre que estaba puesto en la tarjeta. Y estaban de los nervios pensando en que me pudiera equivocar y dijera el nombre o lo que había ahí escrito, que no era el nombre de Jordan Phillips, porque no da tiempo a transcribirlo. Porque claro, cuando ya te dices que vas a ir al aire, yo estaba así puesto y a mí me lo dijeron aquí enfrente de la cámara 30 segundos antes de salir en directo. O sea que si hubiera sido un nombre como Elik Ayonmayor, pues no se lo hubiera pronunciado como buenamente hubiera podido, porque en 30 segundos no da para más. O sea que se ha desmontado el mito de que está escrito, o sea que realmente es tiempo justo. O sea, te llega a tocar un nombre polinesio, de la Polinesia, de estos así tan complicados, y eso, ¿no? A trabajar. Eh, En mi experiencia, o sea, igual en Estados Unidos se lo escriben. Aquí, con esta conexión internacional, no daba tiempo a transcribirlo. Y en la tarjeta había puesto otra cosa para que yo, cuando alzara los brazos, no se viera en blanco. Siento desmontar este mito, ¿eh? Pero a mí se me cayó también, porque yo pensaba llevarme mi tarjetita de recuerdo a mi casa, ponerla en un marquito, pero no, lo que tengo pone otra cosa y me la llevé de recuerdo, pero no pone Jordan Phillips Pick 143. Esa tarjeta igual está en Miami Gardens, no lo sé. Bueno, sí que es verdad que al final el draft empieza muy despacio el primer día, ¿no? Va todo como más tiempo, más despacio. El último día ya va todo más de corrido y hay menos espacio. De todas formas, Hugo, nosotros nos gustaría tener un detalle contigo por venir aquí. Cuando nos encontremos en Madrid, te llevaremos una tarjetita donde ponga Jordan Phillips, pick 193, para que la pegues encima de la tarjeta oficial y por lo menos ya quede bonita. Sí, sí, bueno, yo espero alguna vez dársela a Jordan Phillips. Es mi objetivo en Madrid, darle el carné de miembro del Dolphin Club España, porque lo hemos hecho miembro honorífico, y darle una tarjeta Premium Oro, como las del hormiguero. Y espero darle una tarjeta con su nombre y tal, y decirle que yo lo anuncié al mundo, y si puedo ir a entrevistarle ya, pues sería la leche, pero bueno. Y no, fue un momento increíble, y ya cuando acaba la conexión, tengo que decir bueno, me felicitó todo el mundo y se me vino el mundo encima, me vino todos los nervios y la emoción, eché unas lagrimillas. Creo además que se ve un poco porque las redes sociales de los Dolphins me grabaron, y eso que han cortado el momento más de congoja, y salgo ahí con los ojos vidriosos, porque me vino todo encima. O sea, fui consciente de, no sé, del momento que había vivido, los nervios que había pasado. Allí la gente del Dolphin Club España me abrazó, las responsables de los Dolphins me empezaron a escribir, los propios responsables de los Dolphins, la directora de comunicación de los Dolphins, general, Ann Nolan, Felipe Formiga, me escribieron que había sido un honor verme, que enhorabuena, que era un orgullo cómo lo había hecho. Entonces, cuando te recibes esas palabras y esas felicitaciones y ves que todo el mundo te felicita, y no sé, me emocioné muchísimo, porque, no sé, en mi vida hubiera imaginado que hubiera podido anunciar un pick de los Dolphins. Cuando empecé a ver fútbol americano allá por el 98-99, en la soledad de mi cuarto y sin entender nada, jamás pensé que un día pudiera vivir un momento, un regalo, porque es un regalo como este. Lo haría una y mil veces. Ahora dices, miraste, o sea, me has preguntado antes, Carlos, si alguna vez me arrepentí, pues volvería a hacerlo, aunque me equivocara, aunque me llamaran para el año que viene y dijera mal el nombre o volviera a pasar los nervios, volvería a hacerlo. Buah, una pasada, ¿eh? La verdad es que también nosotros lo vivimos en el grupo
nuestro, el que tenemos, que estamos ahí todos, donde también estás tú, los que organizamos un poco este podcast, de verdad que empezaron a llover o sea, hacer las capturas de pantalla, las fotos, los vídeos diciéndolo, Santos emocionado, o sea, estábamos todos, la verdad es que lo vivimos, no, no a tu nivel, pero sí como con mucho orgullo de que formes parte de todo este proyecto y estábamos como, bueno, sé que todos muy felices, ¿no? Yo me acuerdo de incluso de, te lo comentaba antes de empezar a grabar, que yo he estado fardando de ti en mi trabajo. He estado diciendo, yo conozco a uno que ha hecho un pick en el draft de la NFL. Pero bueno, es la verdad, ¿no, Carlos? Hay que Hombre, hacerlo. Hombre, sí, es lo que toca y es súper emocionante. Y luego yo, Hugo, te quería comentar también, porque yo imagino que tú a Jordan Phillips ya le conocías, tú que sí es el fútbol universitario, pero cuando vieses partidos o trozos de la Universidad de Maryland durante este año, supongo que nunca se te pasó por la cabeza que ese jugador fuera a ser tan especial para ti no. como lo es ahora, que imagino que entrará directamente en uno de tus jugadores favoritos de los Miami Dolphins. No, no, sin duda, ya la camiseta va a caer sí o sí. Y, y no, además, y eso que la clase de defensive tackle la teníamos muy mirada porque era una de las grandes necesidades de los Dolphins. De hecho, han elegido a tres: primera ronda, quinta ronda y séptima ronda. Y, y bueno, lo había visto muchos partidos de Maryland, pero claro, nunca te lo esperas, ¿no? Que va a ser un jugador que va a estar, o voy a estar unido a él, aunque él no lo sepa, como dice la canción. Y, y bueno, creo además que a pesar de que es una quinta ronda, va a tener un papel muy importante en la rotación porque no tiene mucha competitividad y es un jugador que tiene características muy interesantes y va a jugar muchos snaps. eh, y vamos, es un jugador muy joven, tiene 20 años y tiene todo un futuro por delante en la franquicia, así que le espera una carrera muy larga en Miami Gardens. Y nos cuentas si puedes o no, ¿eh? Pero antes de decir el nombre, ¿sonaron varios allí mientras estabas esperando para decirlo? No, a mí me decían, vamos a ensayar nombres. Y me decían nombres y yo decía, ¿esto es una pista o no? Pero, pero claro, no sé si me los decían por dificultad de pronunciación o, o porque tenían alguna pista en realidad, porque insistían mucho en Brashad Smith, el running back. Y yo decía, pues venga, Brashad Smith, the running back de SNU, Southern Methodist. Y yo, bueno, pues tal, pero bueno, ensayamos varios y insistían mucho con running backs. Y yo decía, qué raro, digo, si a los Dolphins les hacen falta cornerbacks. Yo estaba pensando para mí, pero no sé. No sé si los elegían aleatoriamente, pero no, date cuenta que el equipo que había allí era una parte, era NFL Europa, por así decirlo. Había dos personas de los Dolphins, una enviada y la mascota, que no tienen decisión técnica, por así decirlo. Y luego los de la parte artística eran gente de España que los Dolphins han contratado, o es una subcontrata a través de Dolphins y NFL para organizar todos estos eventos a nivel local. Entonces no creo que tuvieran mucho conocimiento de lo que podía estar pasando en el War Room de los Dolphins. Así que, no sé, los elegirían los nombres por ver cómo me desenvolvía con mi inglés, con mi Spanglish. Después de todo este movimiento, bueno, después de haber acabado de no decirlo, decir el pick, venirte abajo, la emoción, entonces es cuando empieza la tormenta perfecta de felicitaciones, de llamadas, ¿verdad? Sí, sí, increíble. Bueno, increíble la repercusión que ha tenido. Tengo que dar las gracias, aprovecho esta plataforma también para dar las gracias a todo el mundo, porque solo he recibido buenas palabras y halagos de la gente. Em, Tal y como está hoy en día el tema de las redes sociales y la toxicidad que se percibe en muchos aspectos y en muchos ámbitos, yo siempre digo que soy un afortunado, que no me puedo quejar, que no tengo haters o yo no recibo odio hacia mi persona. Quiero decir que solo he recibido buenas palabras de mucha gente de la comunidad, palabras que me han llegado de verdad, diciéndome que me lo merezco, que
que se alegran muchísimo por mí. Es verdad que yo no, en las redes sociales yo siempre digo lo mismo, que solo intento transmitir un poco la pasión por la NFL y por los Miami Dolphins y unir a la gente, a los que amamos este deporte, sean del equipo que sean. Obviamente con los fans de los Dolphins, pues una conexión más estrecha, pero que me gusta debatir con gente de todas las aficiones, que no quiero que haya el ambiente tóxico que pueda haber en el soccer o en otros deportes. Y no tengo otros intereses que son muy lícitos, no los critico. La gente que se quiera ganar la vida con esto, comentando partidos, que quiera aprovechar la explosión de la NFL en determinados aspectos, es muy lícito. Yo no tengo esa ambición porque no tengo la necesidad. Yo tengo mi profesión, mi mundo fuera de esto de las redes y esto me ha servido a mí, las redes sociales y el fútbol americano, para conocer gente maravillosa de los Dolphins, gente fuera de los Dolphins maravillosa, como vosotros, como Santos, como la gente de mi Dolphin Club España, David, Javi, Conradi. eh, y bueno, y es que no le puedo pedir más a la vida. Y que a día de hoy lo que quiero dejar claro es que me siento un afortunado y un privilegiado, y sobre todo que me sigue maravillando que un equipo profesional de Estados Unidos tan grande como los Dolphins, que desde el primer día podía haber llamado a gente con muchísimo más tirón que yo no soy nadie, porque no soy nadie, soy una hormiga en el universo NFL, y que solo hablo con ellos desde el cariño y la pasión de ser un fan y un aficionado. Pues podían haber aprovechado el tirón de venir a Madrid y al Bernabéu y haber hecho que el pick lo anunciara Bellingham, Valverde, Vinicius, Florentino Pérez, yo qué sé, alguna supermodelo, alguien con más esto, y han decidido que seamos el Dolphin Club España y en concreto yo. Y eso me sigue alucinando, porque seguramente es una estrategia de marketing horrible. O sea, quiero decir, yo no vendo nada, pero es de agradecer porque creo que tienen las cosas muy claras, que cuidan a sus aficionados, que es la forma de crecer para ellos, porque los que van a comprar una entrada o una camiseta somos los que amamos este deporte y los que nos partimos la cara por los Dolphins y cada uno por su franquicia. Y de verdad, chapó por los Dolphins, que harán otras cosas mal, pero desde que desembarcaron en España no han hecho más que cuidarnos y nos sentimos unos absolutos privilegiados, ¿eh? Y si oyen esto, de verdad, Felipe, Pri, Jenson Jenkins y toda la gente de los Dolphins o que trabaja para los Dolphins en Europa, se lo dije allí en persona, que me emocionaron mucho, y muchísimas gracias porque no hacen más que darnos regalos un día sí y otro también. Bueno, Hugo, yo creo que hablo también, Carlos, ahora te lo preguntaré, pero no creo que conozca a nadie que se merezca más hacer este pick que tú. ¿Verdad, Carlos? Sí, yo estoy de acuerdo. Y yo me estaba viendo un poco reflejado, Hugo, en tus palabras cuando decías ahora que tú eres una hormiga, que podrían haber elegido a tanta otra gente, que que no eres nadie dentro de todo esto, digamos, importante. Y yo me siento reflejado porque, aunque tú pienses que eres poca cosa, que eres un pequeño integrante del mundo Dolphin, para mí, por ejemplo, que empecé a seguir la NFL en 2017-2018, yo ya te veía por ahí, veía tu nombre, te veía haciendo una cosilla, te veía escribiendo y yo decía, ah, mira, tal. Y yo recuerdo de empezar y ver a gente como tú. Y ahora que llevamos unos años siguiéndola, que hace poco empezamos con el podcast, y tener aquí también con nosotros a alguien como tú, que desde que empecé lo he visto y he compartido grupos y he compartido algunas fantasy, y digo, joder, vaya orgullo, que Hugo también, pudiendo ir a un montón de podcasts, porque seguramente tendría sitio y podría estar en un montón de sitios con mucha más repercusión que nosotros, está aquí con nosotros dándonos este ratito de conocer su intrahistoria del PIC, compartiendo aquí todo lo que sabe con nosotros. Y yo la verdad que me estoy sintiendo la mar de afortunado. No sé si imagino que hablo también en nombre de Alex y en nombre del resto, pero a mí me parece la leche tenerte aquí con nosotros y que nos estés contando esto aquí hoy con nosotros. Si el afortunado soy yo, si siempre lo digo. Al final, desde que
Mira, desde que empecé en esto de las redes sociales, al final uno está donde le dicta el corazón, como digo yo. Y, y es verdad que la vida te lleva por sitios o proyectos o a rodearte con la gente que te une, pues eso, la misma pasión, los mismos intereses, lícitos o no, que es que no critico a la gente que tome otros derroteros o que tenga otros intereses o que quiera acabar trabajando en el marca o en determinados medios de comunicación, que no voy a decir nombres ni no quiero señalar a nadie. Entonces, yo al final, en todos los proyectos en los que he acabado, sean podcast y tal, el objetivo que tienen es dar a conocer la NFL y demostrar que nos apasiona y que la vivimos con intensidad y con emoción. Y todo el mundo que me rodea, pues comparte eso conmigo. Entonces, no sé, al final es como una selección natural darwiniana, ¿no? Que te va, te va rodeando de esa gente y, y eso en las redes sociales me pasa. O sea, yo es que no, como no proyecto hate, ni contesto mal, ni hablo mal de otros equipos, porque me dedico solo a hablar de los Dolphins. Incluso antes hablaba de college y también lo he dejado porque no daba abasto aparte. Y porque sí que es verdad que percibí un cierto movimiento que tal. Dije, me voy a centrar en los Dolphins. No voy a poner si Josh Allen lanza una interceptación. Digo Josh Allen porque es como nuestro nuestro ángel negro en los últimos años y me voy a reír de él o ni de Tom Brady, siempre he respetado muchísimo a mis rivales, entonces no tengo conflictos ni con seguidores de Bills, ni de ni de estos rivales, me encanta debatir con ellos, incluso de si Tua es bueno o malo, de si nos lo deberíamos quedar, de Tyreek Hill, de Josh Allen y entonces al final eso se te va haciendo una burbuja a tu alrededor, que lo que tú proyectas es lo que recibes. Y lo mismo en los proyectos que te rodean. Y al final estoy donde me dice el corazón, como digo yo, donde me lleva el corazón, porque la gente que hace los proyectos donde me invitan y quiero estar es gente con la que conecto porque creo que vive esto de la misma manera que yo. Simplemente. Entonces el afortunado soy yo, ¿eh? De que me invitéis aquí a contarme, a permitirme, a darme estos minutos para enrollarme, porque yo también me enrollo como una persiana y que os cuente mi historieta. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Sí, sí, sí es un placer tenerte aquí. Sí, siempre me acordaré el día que me mandaste un mensaje y me dijiste, oye Alex, este proyecto que tenéis es muy chulo, tengo algunas ideas, me gustaría participar y yo me acuerdo de que leí el mensaje y lo primero que hice fue, Carlos, Hugo o sea, le hice un audio, me acaba de escribir Hugo, me ha dicho que está interesado y fue como, ¡buah! Los dos estuvimos como... No mandándonos buah, 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 pero de, hola tío, qué fuerte, no puede ser, no me lo creo, hola, que Hugo nos ha escrito, ¿sabes? Fue maravilloso ese momento. Además es que me acuerdo perfectamente de cuando con lo de la cápsula de Corner y todas estas ideas que han ido surgiendo. Y lo dicho, es un placer tenerte aquí, que hayas podido explicarnos todo esto, que seguramente hay cosas que luego ya te preguntaré cuando colguemos, porque cuando dejemos de grabar, porque creo que mejor lo guardamos. Siempre es bueno, como decía mi abuela, siempre es Siempre. bueno guardarse un poquito para después. Eso es, eso es. Siempre hay que guardar algún misterio. Eso es, eso es. Pues eso, Carlos, no sé si tú tienes alguna cosa más que quieras preguntarle. No, yo creo que ha quedado todo bastante claro. Hemos ido al grano, nos ha contado un poquito la intrahistoria. Es solo volver a darte las gracias, Hugo, y que ha sido un placer que estés aquí y contarnos lo que nos has contado. Pues nada, eso que yo me repito, que el placer ha sido mío, que ahora solo nos falta esperar al 14 de mayo que salga la fecha oficial y el rival, y luego que antes del partido de Madrid tenemos que hacer alguna quedada indie oficial. Eso es. Antes de vernos en Madrid, que jueguen contra quien jueguen los Dolphins, espero veros a todos, Hombre, porque la fiesta que se va a montar es de escándalo. Venga, nos guardamos esa. Alex, venga, nos guardamos esa. venga, vale, perfecto, ¿Vale? esa me ha gustado, me ha gustado. Y como, bueno, ya sabes que te doy muchísimas gracias por haber venido y ya sabéis que cuando acabo yo normalmente hago repaso de las redes sociales. Hoy no lo voy a hacer yo, lo vas a hacer tú, Hugo, y vas a hacer de tu club de fans de los Dolphins porque creo que es merecido que des repercusión a tu club de fans.
Vale, pues bueno, si nos estás escuchando, estás indeciso, no sabes a qué equipo animar, pues es un buen momento para ser de los Dolphins y apuntarte al club de fans oficial, es oficial por la franquicia de los Miami Dolphins, que tengo el honor de presidir junto a gente maravillosa, y sus redes sociales es @Dolphin Club Spain. Si entras en Twitter, Instagram, allí vas a ver en nuestras redes sociales la información del club. Tiene un grupo de Facebook, porque esto es muy importante, lo digo por si para los que nos estéis escuchando de otras franquicias, el único requisito que me pusieron los Dolphins para reconocérmelo como oficial era tener un grupo de Facebook, porque nos parezca o no, aunque parezca una red social muy anticuada, en Estados Unidos se mueven por el Facebook y se hablan con el Messenger del Facebook, aunque aquí nos parezca del año del Pleistoceno. Pero bueno, si entráis allí, vais a tener toda la información y tendréis un formulario que hay que rellenar, porque así tenemos a todos controlados, se os hace unas preguntitas y al rellenar ese formulario ya tendréis una primera sorpresa que os llegará como miembros oficiales del Dolphin Club España, que es la forma de crecer, de unir a la afición de los Dolphins en España, que empezó hace un año para darle oficialidad a esto, a saber cuántos socios de los Dolphins somos en España, y que en poco más de un año pues ya hemos superado la centena ampliamente, y que seguramente el partido de los Dolphins en el Bernabéu pues le va a dar un estirón. Así que estamos muy contentos con todo lo que nos ha pasado también en este año de existencia. Es un club de fans oficial registrado en el Ministerio de España como asociación sin ánimo de lucro, registrado por la franquicia, con todo el papelerío en regla y todo correctamente hecho. A pesar de que lo hayamos hecho nosotros, que ya tiene su mérito, ¿eh? Bueno, pues, Y nada, pues eso, ahí nos pueden encontrar. pondremos un enlace en la descripción del programa, ¿verdad, Carlos? Hombre, qué menos, sí, sí. Y que sepáis que yo soy el socio número 108. Buen número, buen número. Casi 143, ¿eh? Hubiera sido perfecto, hubiera sido genial. Así que, Hay alguien que fue afortunado y tiene el socio número 13, porque se hizo socio antes de que retiráramos el 13 de Dan Marino. Entonces hay gente por ahí que es muy afortunada también. sí, sí, sí. Pero bueno. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, Hugo, de verdad, un placer. Que si nos estás escuchando también, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos muy pronto. Adiós. Chao.